Buenos días a todos, mi nombre es Demian Pack, soy director del programa de entrenamiento y educación para traders de Finanflow. Y lo que vamos a estar viendo durante esta sesión tiene que ver con, un poco como les comentaba, este fenómeno de qué es lo que sucede en el marco de las barreras de stop. Qué es lo que pasa. Y para esto quiero empezar con una esta es una presentación que hemos realizado y que realizamos muchísimas veces. Es bastante larga, pero lo importante es centrarnos y tomar como comienzo el tema de las barreras de stop. Y para esto es fundamental establecer dos grupos, o nosotros desde nuestra metodología individualizamos a dos grupos en términos conceptuales. Por un lado, el dinero débil, y esto es importante que lo entendamos, el dinero débil versus lo que conocemos como el dinero inteligente. Entonces, dinero inteligente versus dinero débil o manos débiles. Y esta dinámica, más que con un grupo particular de individuos, tiene que ver con un concepto. El dinero inteligente se encuentra representado por lo que nosotros concebimos como los operadores profesionales. ¿Quiénes son los operadores profesionales fundamentalmente? Son aquellos individuos o instituciones que cuentan con mayores recursos de conocimiento, de capital, de gente y demás. Ahora bien, los operadores profesionales tienen una visión y una operatoria muy distinta de lo que tiene que ver con el mercado. Desde Finanflow apuntamos a alinearnos con cómo la metodología de trabajo de los operadores profesionales. Y esto tiene una gran característica, fundamentalmente el operador profesional o el dinero inteligente, y de vuelta, no piensa en esto como en un individuo o una institución y demás, por más que esto lo compongan, sino como una cuestión del concepto. Y acá hay unas cuestiones bastante interesantes. Fundamentalmente el dinero inteligente o el operador profesional sabe cómo operar. No compra para hacer una diferencia de 1 o 2 ticks, sino que se mueve en otros plazos, en plazos mucho más amplios. Por ejemplo, si va a comprar, y vamos a mirar aquí el par euro-dólar, por ejemplo. Si el operador está buscando, o el dinero inteligente está buscando el área de 1.37 o 1.38 como un área clave, no va a comprar o no va a ejecutar su orden toda en 1.36, 1.3680, 1.3660 en esta área, sino que lo que va a ir haciendo es, va a individualizar o individualiza un nivel clave o una referencia clave en lo que tiene que ver con los niveles. Vamos a ampliar este chart. Y va distribuyendo sus compras a lo largo del tiempo, de manera de que, acorde a lo que se estipula como un nivel relevante, pueda ejecutar una orden a precios que le resultan convenientes. ¿Vamos bien hasta aquí? Volviendo a nuestra presentación, hablamos del dinero inteligente y hablamos del dinero débil. Y la dinámica no importa, y esto es muy importante. No importa en el activo en que nos encontremos, sea este Forex, sean el Nasdaq o el S&P 500, o
en la moneda que nos encontremos, esta dinámica funciona exactamente igual para todo tipo de activos. Y aquí quiero que ustedes presten atención, voy a leer un poco esto, pero me gustaría que esta es la esencia sobre la cual nosotros trabajamos. Las barreras de stop loss son el resultado de la forma de operar que tiene el dinero inteligente. Y luego voy a ir a una serie de ejemplos puntuales para que ustedes puedan entender esta dinámica. Pero primero sí quiero dejar en claro el punto de vista conceptual. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero comprar, no importa lo que sea, si quiero comprar un reloj, un teléfono, una casa, un auto, vacaciones y demás, lo primero que tengo que tener es una contraparte que me quiera vender a un precio determinado. Si yo quiero comprar nuevamente, necesito a alguien que me quiera vender. Inversamente, si yo quiero vender, necesito que alguien me pueda comprar. ¿Estamos bien hasta aquí? Y estos son conceptos muy simples, pero que tienen una implicancia importantísima en lo que tiene que ver con nuestro análisis. Fundamentalmente, el dinero inteligente tiene la capacidad de individualizar ciertas zonas con antelación en las cuales va a ejecutar sus órdenes. Y estas zonas tienen que ver con obtener la liquidez necesaria para que puedan ejecutar las operaciones. ¿Cómo obtienen la liquidez necesaria? A costa de presionar al otro grupo de participantes, lo que nosotros hablamos como manos débiles. Las manos débiles, fundamentalmente, es aquel grupo de operadores que tiene menos recursos de capital, menos recursos de conocimiento, menos recursos en términos de experiencia. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, no, tal vez. Entonces, para que el dinero inteligente tenga la posibilidad de comprar y comprar a un buen precio, primero tiene que encontrar a alguien que le quiera vender. Inversamente, si el dinero inteligente quiere vender, necesita a alguien que le quiera comprar. ¿Se entiende esto? Ahora bien, ¿cómo logra el dinero inteligente obtener a alguien que le quiera vender o que le quiera comprar? El dinero inteligente para esto lo que hace es acorrala al dinero tonto o a las manos débiles en zonas en las cuales el dinero inteligente presume o establece altas probabilidades de que existan una importante cantidad de órdenes de stop loss. ¿Qué es lo que hace entonces? Presiona al dinero débil sobre esas órdenes, sobre esas áreas. Ustedes recuerden que toda orden de stop loss, en el caso, por ejemplo, si yo estoy comprado y la posición se viene en mi contra, la orden de stop loss va a generar una orden de venta. Inversamente, si yo estoy vendido en una posición, por ejemplo, y la posición se viene en mi contra, lo que voy a ejecutar esa orden de stop loss es una orden de compra. Entonces, el dinero inteligente aprovecha esta dinámica a su favor. Vamos a ver un ejemplo. Este es un gráfico del par euro-dólar de 5 minutos. En el cual vemos un área muy interesante que yo ya marqué un poco para que pudiésemos individualizarla. Pensemos en un operador aleatorio, pongamos el operador Juan. El operador Juan ve una venta importante
que comienza en la madrugada del día 21, con una retracción de prácticamente unos 50, a ver, 183, sí, unos 50 pip. Espera a que el movimiento termine y Juan dice, bueno, ya aparentemente no puede bajar más. Vamos a comprar. Y supónganse que Juan no compra aquí en el mínimo absoluto, pero sí empieza a comprar en una expectativa con medias móviles muy sobreextendidas de que la posición suba. Entonces, Juan dice, vamos a plantear la media de 200, esta por ejemplo, como un target eventual. Aquí las dos medias se encuentran sin una tendencia delimitada y empieza entonces el trade de Juan, que recordemos entró sobre esta área, a progresar. No llega a tocar la media esta roja de 200 días para que exista una retracción importantísima sobre esta área. Recordemos que esta es aproximadamente un área en donde Juan entra en su posición, barre los stops, el stop de Juan, para luego retrotraer el movimiento y sí ya recuperar el terreno perdido. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha encontrado en una situación similar a esta? Yo les anticipo, a mí me ha pasado y me ha pasado muchísimas veces. Y creo que quien no está en el mercado, quien está en el mercado, perdón, siempre ha sido víctima o se ha enfrentado a alguno de este tipo de situaciones. Esto no es aleatorio, esta dinámica no es que se da porque sí, y tampoco tiene que ver con su broker, que su broker monitorea sus órdenes, que su broker les hace saltar los stops, ni mucho menos. Esto tiene que ver con un modo particular de trabajar de aquellos operadores que son consistentes a lo largo del tiempo. Marqué otros ejemplos similares a estos. Este es nuestro panel de control. Lo que ustedes están viendo aquí es el gráfico euro-dólar. Ejemplo el oro. Ejemplo muy similar que estamos viendo aquí. El oro viene de una retracción importante y estos han sido los niveles en los cuales se ha comenzado a dar el movimiento allá por principios de febrero. El área en torno a los 1280, toda este área de aquí, es un área muy relevante para el tema del oro. Un soporte bastante importante existía en el área de los 1280, que es el área esta que yo había marcado. Pensemos nuevamente en el ejemplo de Trader Juan, por ponerle un nombre, digamos. No, María Inés, justamente, ahora voy a ir a responder alguna de tus preguntas. Trader Juan, mirando el área de 1280 como un área muy relevante de los últimos 2 meses, decide y evalúa, acorde a sus parámetros, también pensemos una situación similar a la que recién vimos en el par euro-dólar, en donde tenemos una retracción importantísima. Esta punta de aquí nos da para pensar en la existencia de ciertas barridas de stops que Trader Juan reconoce y dice, bueno,
vamos entonces en los 1280, un nivel de soporte de muy larga data, vamos a entrar long y vamos a comprar en esta posición arriba de los 1280. Recuerden que aquí ya han barrido algunos stops y Trader Juan, digamos que no compra aquí, pero compra en torno a esta área. Tiene la suerte de comprar en mínimos y espera entonces una retracción importantísima. Siempre y cuando, obviamente, Juan no ha tenido la posibilidad de ver esta situación. Porque con el diario de mañana todos somos excelentes traders. Pensemos que Juan está viendo esto en este sentido. Y es aquí donde Juan se encuentra. Vio esta barrida de stops y dice, voy a poner mi long por sobre los mínimos logrados. Digamos que Juan entra en esta área o en esta zona, por ejemplo. Existe cierta respuesta por parte de compradores, no se han roto los mínimos. Juan empieza a ver la progresión del oro. Recuerden, el stop de Juan está en torno de los 1280, 1278 si ustedes quieren. El oro parece que va a continuar. ¡Pum! Nueva barrida. Rompe los niveles. Salta el stop de Juan. Y esto es importante porque tiene que ver con lo que habíamos visto al principio. Recuerden, el dinero inteligente, si quiere comprar, necesita de alguien que le venda. Y recuerden que el dinero inteligente no opera ni de a 100.000 unidades ni de 1.000.000, opera de a cientos de millones, a veces de a miles de millones. Con lo cual no requiere o no es suficiente 10 traders, 20 traders o 30 traders que le quieran vender, sino que requiere una cantidad muy pero muy importante de liquidez en el mercado. Barren los stops de Juan y Juan dice, bueno, lamentablemente el movimiento va a continuar. Barrí mi stop, saltó mi stop, ya habrá otra oportunidad. ¿Qué es lo que hace el oro? Luego de barrer estos niveles, que voy a marcar aquí, barra este nivel para retrotraerse nuevamente. Yo no sé qué es lo que va a pasar aquí con el oro, si va a subir o si va a bajar, pero sí lo que entiendo es que existe esta dinámica. Vamos a ver otro ejemplo. Quiero ver si encontramos el Nasdaq para que ustedes vean. ¿Cómo podemos ver esto? Es todo muy interesante, pero ¿cómo podemos? Y vamos a ir un poco al ejemplo del oro mejor. ¿Cómo podemos ser testigos de esta dinámica desde una perspectiva diferente y operar junto al dinero inteligente y no contra el dinero inteligente? Es lo que voy a desarrollar en esta segunda parte de nuestro webinar. Pero primero quiero ir a algunas preguntas a ver si las podemos responder. Marínez nos pregunta, y algunos de otros, yo he vivido esa experiencia misma hoy en el oro, pero he tenido la potra de beneficiarme. Me parece perfecto. El tema no es tanto trabajar con beneficios aleatorios, sino tener la posibilidad de entender realmente cuál es la dinámica que subyace en lo que tiene que ver con el mercado. Justamente otra persona dice, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Arriesgamos más? No. Lo que buscamos es ser lo más conservadores posibles. Esto que están ustedes viendo aquí
y que han visto también en el par euro-dólar, es lo que nosotros denominamos nuestro panel de control. Y aquí es donde nuestro webinar toma otra dinámica y otra tónica. De vuelta, esto es un proceso, no pretendo y no pretendemos desde Finanflow que ustedes entiendan absolutamente todo nuestro análisis, que es muy simple pero que requiere de un entendimiento previo, sino que puedan entender y apreciar cómo uno puede ver el mercado desde una perspectiva diferente. La gran desventaja, y con esto no estoy criticando, sino que estoy marcando una situación. La gran desventaja de este tipo de gráficos o del análisis técnico tradicional es que utiliza información del pasado para proyectar comportamiento futuro. Y nos perdemos con esta situación de entender qué es lo que realmente se encuentra sucediendo en el mercado. Y Finanflow es el resultado de un camino de muchos de nosotros hemos recorrido, en donde hemos encontrado otra manera de ver qué es lo que se encuentra sucediendo en el mercado. Y esto tiene que ver con el análisis del flujo de órdenes, lo cual se encuentra directamente relacionado a ver cómo se encuentra operando el dinero inteligente, de manera de que podamos operar junto al dinero inteligente y no contra el dinero inteligente. Lo que ustedes están viendo aquí, y voy a ser muy rápido porque quiero que entiendan el concepto. Después, si les interesa nuestra visión, los invitamos a contactarnos y demás. Pero lo que queremos mostrarles es cómo ustedes pueden ver el mercado desde una perspectiva diferente. Este es nuestro panel de control, un poco como o panel de instrumentos, como les comentaba. Tenemos tres gráficos. Gráfico A nos va a dar una visión más amplia del mercado. Gráfico B nos va a dar una visión intermedia del mercado. Gráfico C nos va a dar una visión más corta del mercado. Lo que ustedes están viendo aquí no son gráficos temporales, esto es decir, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, sino que tienen que ver con gráficos transaccionales. Cada representación gráfica tiene como referencia una determinada cantidad de transacciones. Y lo que están viendo aquí debajo, que es lo más importante y tiene que ver con entender esta dinámica de la cual les estaba hablando al principio, es representativa de las órdenes que se encuentran en el mercado en un momento determinado. Por un lado, nuestro medidor de flujo de órdenes cumulativo. Este es un indicador que, mejor dicho, no es un indicador, tiene que ver con monitorear los niveles de posiciones en el mercado. Mientras que este sí es un indicador propietario que no tiene que ver con un RSI, un estocástico o cualquier otro oscilador, sino que lo que nos está midiendo es quién se encuentra en control en un momento determinado. Si los compradores se encuentran en control, entonces vamos a encontrar este indicador por sobre la línea magenta y viceversa, si vendedores se encuentran en control, vamos a estar encontrando este indicador por debajo de la línea magenta. Lo importante no es tanto el indicador en sí, sino encontrar ciertas divergencias entre lo que tiene que ver con el precio y lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque
el dinero inteligente no opera en un solo lugar. Ustedes podrán ver, por ejemplo, en esta situación, cómo la divergencia, y esto lo que mide es la presión de compraventa, nos va anticipando el posicionamiento de los compradores o de los vendedores. Similarmente, lo que vemos aquí es el posicionamiento dinámico de compradores y vendedores. Voy a marcar esta situación. Vamos a ponerlo en blanco. Lo que estamos viendo aquí con líneas azules, y vamos a ampliar este gráfico. Borrar estas líneas de aquí que no necesitamos para evitar confusión. Aquí estamos. Este es un gráfico de un plazo, o una visión, mejor dicho, muy amplia en lo que tiene que ver con el oro. Fundamentalmente lo que encontramos y lo que estamos buscando aquí es establecer esta relación entre compradores y vendedores y quién se encuentra en control en un momento determinado. ¿Qué es lo que pasa aquí recientemente con el tema del oro? Y esto fue lo que vimos en el gráfico de 5 minutos. Nosotros teníamos una serie de compradores establecidos acá, los cuales individualizamos con esta línea magenta, con esta línea azul. Una vez que los vendedores empiezan a presionar por sobre esta línea azul, los compradores lo único que hacen es cerrar sus posiciones, generando ¿qué? Generando órdenes de venta. En consecuencia, el precio baja. ¿Hasta dónde baja? Hasta que no hay más compradores a los cuales presionar y sobre los cuales generar órdenes de venta. Una vez que se acaban las órdenes de venta y como consecuencia se acaba la liquidez, no hay más no hay más compradores para presionar, no hay más vendedores en el mercado. El dinero inteligente ya tomó todo lo que podía tomar. Recuerden, si yo quiero comprar, necesito que alguien me quiera vender. ¿Cómo logro mucha gente vendiendo? Presionando a compradores atrapados. Una vez que presioné a todos los compradores atrapados con las posiciones en su contra, generando órdenes de venta para comprar a mejores precios, comienzo un movimiento inverso. No tengo más vendedores en el mercado. El mercado no tiene más que otra opción que ir para el otro lado. Esta dinámica que yo les cuento aquí, muy sucintamente, vamos a borrar esto para que ustedes puedan entender. A ver. Lo que ustedes pueden ver aquí es que no quedan más compradores una vez que hemos alcanzado este nivel. No por casualidad, este nivel de aquí, en donde vemos el último bastión de compradores, tiene que ver con encontrar un bottom o una base, aunque sea intermedia en el mercado, en donde el mercado despega hacia el lado opuesto. Esto no es ni más ni nada menos que el actuar del dinero inteligente en el marco del mercado del oro. Es la aplicación práctica de los conceptos que vimos al principio.
Y esto tiene que ver con entender una dinámica distinta en el mercado. Es muy difícil desde nuestra óptica trabajar con este tipo de gráficos. Y esto no tiene que ver con una crítica al análisis técnico tradicional, ni mucho menos. Respetamos absolutamente todo tipo de opiniones en la medida que estén basadas y en la medida que exista un fundamento. Pero fíjense ustedes la mayor riqueza de información que tenemos a partir de entender qué es lo que está pasando en el mercado en tiempo real y en tiempo presente. Esto lo que nos permite es tener una visión del mercado más allá de la superficie, es ver realmente lo que está sucediendo en el mercado. Y las barridas de stops no son más que la interacción entre el dinero inteligente y los compradores débiles. Entendiendo cómo trabajan los operadores profesionales, esto quiere decir el dinero inteligente, es que nosotros podemos alinearnos con el dinero inteligente y en consecuencia operar junto a él y no contra él. ¿Se entiende esto? Para eso trabajamos con básicamente dos conceptos. Por un lado, identificamos, y de vuelta, no desesperen porque las zonas en las cuales trabaja el dinero inteligente son posibles o pasibles de ser identificadas con antelación. ¿Cómo trabajamos desde Finanflow? Por un lado, identificamos con antelación zonas relevantes y de alta probabilidad en donde el dinero inteligente ha actuado y nosotros consideramos que el dinero inteligente probablemente actúe nuevamente. Y por otro lado, monitoreamos el flujo de órdenes, que es lo que ustedes ven representado en la parte inferior de todos nuestros gráficos. El flujo de órdenes no es ni nada más ni nada menos que todas las órdenes de compra y de venta agregadas, esto quiere decir sumadas, que se encuentran ejecutándose en el mercado en un momento determinado. Esto quiere decir, cuando Alexander, Adrià, David, Miguel, Vicky, Javier, Ricardo, todos los que estamos aquí en este webinar, nos encontramos ejecutando órdenes, estas órdenes pasan a ser parte del flujo de órdenes, que no es ni nada más ni nada menos que lo que nosotros estamos viendo aquí, aquí y aquí. Entendiendo estos dos conceptos fundamentales, por un lado, zonas claves en el mercado, por el otro lado, flujo de órdenes, como la representación entre la lucha o la dinámica, mejor dicho, del dinero inteligente presionando al dinero débil, obtenemos una ventaja competitiva muy importante a la hora de trabajar en el mercado. Vamos a verlo aquí. Más allá de los conceptos particulares en lo que tiene que ver con balance, desbalance y demás, que no voy a entrar en profundidad aquí porque mi idea es fundamentalmente resaltar toda esta dinámica. Por un lado tenemos dinero inteligente versus manos débiles. El objetivo del dinero inteligente es ganarle a las manos débiles, correr los stops para obtener liquidez. Recuerden lo que vimos al principio, si yo quiero comprar, necesito a alguien que me venda. Inversamente, si quiero vender, necesito a alguien que me compre. ¿Qué es lo que hace el dinero inteligente? Presiona sobre el dinero débil para obtener liquidez y producir este cambio de manos. Comprar barato y vender caro. Una vez
que esa liquidez, el combustible, se termina, esto quiere decir, existe dinero fresco a buenos precios, el dinero inteligente se mueve en la dirección opuesta con el mismo objetivo, buscar la liquidez. ¿Dónde va a encontrar la liquidez? En zonas claves, en áreas que delimitamos con anterioridad y en las cuales tenemos una expectativa positiva de que algo suceda en torno a un nivel de precios. Esto se da en determinadas áreas claves, un poco que es lo que estaba hablando. Estas áreas no son aleatorias, sino que las identificamos a través de una metodología en particular. La dirección en la cual el dinero inteligente se encuentra operando, la vemos a través de nuestra visión. Fundamentalmente, entender qué es lo que está sucediendo con el flujo de órdenes. Esto sucede minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, mes tras mes. ¿Es infalible? No, no es infalible, no existe un método infalible. Lo que sí es una perspectiva muy, pero muy efectiva a la hora de operar, ya sea en términos de operación intradiaria como operación swing. Este es nuestro gráfico del par euro-dólar. Similarmente a lo que vimos en el caso del oro, tenemos quién se encuentra en control a través de nuestro indicador de compra-venta y cómo se encuentran posicionados compradores y vendedores. Estas pequeñas flechas que ustedes están viendo aquí son nuestros algoritmos dinámicos de presión, en donde fundamentalmente nos indican en tiempo real quién es el grupo que se encuentra en control o eventualmente que se puede encontrar atrapado. Lo que hacen estos algoritmos es monitorear el flujo de órdenes. Interesante pregunta. Gracias, Manuel, por preguntar. ¿Esto quiere decir que el dinero inteligente no compite entre sí? A ver, el dinero inteligente tiene una metodología exitosa en la cual operar, lo cual le permite obtener una operatoria consistente. Es posible que el dinero inteligente compita entre sí, pero digo, por eso comencé este webinar y esta sesión como identificar al dinero inteligente como un concepto más que como a un grupo de personas, si bien obviamente está compuesto por personas. Pero esto tiene que ver con mirar los mercados desde una perspectiva diferente. Es posible y muy probablemente el dinero inteligente también se equivoque y quede atrapado en determinadas situaciones. Pero a lo largo del tiempo, lo importante es que el dinero inteligente es consistente porque tiene una manera de operar consistente. Otra pregunta. ¿Los grandes inversionistas nos presionan a los que prácticamente estamos empezando? Sí, Marines. El que está empezando, aquel operador que se encuentra dando sus primeros pasos, como en cualquier situación, en cualquier trabajo, es una presa fácil de aquellos más experimentados. Lo que apuntamos desde Finanflow es a resaltar esta dinámica, a ver cómo trabaja el dinero inteligente y operar junto al dinero inteligente y no contra este. Esta es un poco nuestra propuesta y nuestra manera de encarar los mercados. El precio, lo que ustedes ven aquí, no es más que una consecuencia de lo que están viendo en la parte inferior de los gráficos. Y esto no tiene que ver con un invento mío. Esto tiene que ver con medir las fuerzas que están influenciando el precio. Si nosotros monitoreamos todas las órdenes de compra y de venta que se encuentran entrando en el mercado en un momento determinado, vamos a tener la posibilidad clara de entender aquel grupo que se encuentra controlando. Esto no implica que haya situaciones en las cuales no tengamos una idea clara de quién está en control, pero en esas situaciones es cuando no debemos operar.
Y esto también es importante. Uno no tiene que estar operando constantemente. Uno tiene, desde nuestra óptica, desde Fin and Flow, que establecer determinadas áreas de alta probabilidad en las cuales esperamos algún tipo de reacción en el precio y monitorear el flujo de órdenes en función de lo que se encuentra sucediendo en ese área. Si el flujo de órdenes verifica nuestra hipótesis, continuamos en la operación. Si el flujo de órdenes no verifica nuestra hipótesis, cerramos la operación. Esto es un poco lo que les queremos plantear, tanto desde una cuestión de concepto, como desde lo práctico. Es todo muy interesante en el papel, pero si no lo vemos reflejado en el tiempo real y en la realidad, no nos sirve de mucho. Quiero ver si podemos ver esto también en el Nasdaq, que recientemente tuvo como una bajada importante. Y aquí también lo había marcado esto. Manuel pregunta, compite, pero su metodología le permite saber dónde va a actuar el resto del dinero inteligente. Tal vez, a ver, no se ponen de acuerdo sin comunicarse, sino que el dinero inteligente tiene una manera de operar que resulta similar. Lo que estamos trabajando desde Fin and Flow es una metodología, un enfoque. Esto no implica que estemos todo el tiempo 100% en lo correcto, pero sí estamos más veces en lo correcto que en lo equivocado. Lo que buscamos aislar, y esto no es magia, esto tiene que ver con el resultado de una investigación y una búsqueda que ha durado varios años. Esta es la forma en la cual los operadores profesionales trabajan. Y esto es importante que ustedes lo entiendan, más allá de si deciden trabajar con nosotros, no deciden trabajar con nosotros, les interesa esta presentación o no les interesa esta presentación. Hay una forma de trabajo que tiene aquel grupo de profesionales que hace que esto sea un trabajo consistente y redituable. La lectura del flujo de órdenes y el perfil de volumen son elementos clave en lo que tiene que ver con el desarrollo de los traders profesionales. Lo que hemos hecho nosotros fue adaptar esa metodología, incorporar algunos elementos y estructurarla de manera de que la podamos transmitir a otra gente que esté interesada en aprenderla. El fenómeno y la dinámica de las barridas de stop tiene que ver con un punto esencial del funcionamiento de los mercados. Lo acabamos de ver en el oro, lo hemos visto en el euro, lo vemos aquí en el Nasdaq. Yo marqué esto porque hubo una venta, un sell-off importantísimo en el Nasdaq esta mañana. ¿Qué es lo que vemos aquí? Nuevamente, una perspectiva muy similar a lo que vemos con el oro. Tenemos un grupo de individuos comprados delimitado por esta línea azul, otro grupo de individuos comprados que compraron en estos niveles del día de ayer, aproximadamente 35.50 en lo que tiene que ver con el Nasdaq. El mercado siguió subiendo hasta que empezaron a aparecer vendedores. Vemos cierta sobreextensión aquí, cierta sobreextensión aquí. ¿Qué es lo que sucedió? Vendedores empezaron a presionar. Recuerden, gente comprada el día de ayer. Barrieron los stops, lo cual generó aún más órdenes de venta. Y una vez que se acabaron los compradores a los cuales presionar, el mercado sobreextendido
se movió en una posición opuesta. Vamos a estar cerrando este webinar. Estoy buscando, si me aguardan un segundo, para aquellos interesados en ver en vivo este análisis durante el reporte de empleo de Estados Unidos a principios de mes, hemos grabado una sesión en vivo que hemos tenido y hemos celebrado, y ahí ustedes van a poder ver cómo operamos en tiempo real. Esto ha sido todo. Esperamos que les haya ampliado la visión respecto de cómo trabaja el mercado, cuál es la dinámica que mueve los precios. Los invito a escribirme, los invito a visitar nuestro sitio web y a comunicarse con nosotros si realmente les interesa nuestra metodología y ver cómo encaramos y cómo funciona el mercado más allá de lo evidente, ¿no? No son medias móviles, no son estocásticos, sino es entender cuál es la interacción entre compradores y vendedores, cómo trabaja el dinero inteligente, lo que nos va a permitir y les va a permitir tener una ventaja competitiva cuando se involucren en el mercado. Agradecerles a todos por su tiempo, agradecerle a FX Street el espacio. Vamos a estar tocando este tema nuevamente, entendemos que mucha gente tiene mucho interés en entender realmente qué es lo que mueve al mercado. Esta sesión va a estar grabada y va a estar publicada en los próximos días. Nuevamente, agradecerles a todos. Contáctense con nosotros si les interesa tener una perspectiva diferente en lo que tiene que ver con el análisis y la operatoria en los mercados. Esperamos contar con su presencia en las próximas sesiones y les deseamos que terminen muy bien el día. Hasta la próxima.